Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante. Sí, vamos a empezar por la salud del expresidente José Mujica, que fue internado por tercera vez en los últimos días, en este caso por dificultades de alimentación e hidratación provocadas por su tratamiento oncológico. En conferencia de prensa, su médica personal, Raquel Panone, explicó que Mujica fue trasladado nuevamente al sanatorio porque en su casa estaba recibiendo muy poco aporte líquido y no se estaba alimentando lo suficiente. Ingresó otra vez al sanatorio del Casmo, este jueves fue antes del mediodía y allí lo sometieron a algunos exámenes y fue rehidratado por vía intravenosa, lo que, según la doctora, generó un efecto positivo prácticamente inmediato. Por este motivo, la especialista señaló que se hará lo posible por mantener al exmandatario en el sanatorio todo lo que se pueda hasta que se estabilice. Bien, vamos a tener el desarrollo de esta información. Hay mucho más hoy. Sí, muchísimo. Si no, sigan los titulares. La Usina de Percepción Ciudadana presenta nuevos datos de intención de voto de las y los uruguayos en el caso hipotético de que las elecciones fueran el próximo domingo. El Frente Amplio se mantiene en la cabecera de las preferencias electorales con 47% de la intención de voto. El exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Darwin Taroco, no cumplió con la obligación de reparar económicamente a 9 víctimas de las maniobras ilegales realizadas contra denunciantes del ex senador Gustavo Penades. Tras la incautación en Portugal de un contenedor con 3.600 kilos de cocaína que pasó por el puerto de Montevideo, el presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Roberto Valdivieso, apuntó al escáner utilizado que consideró no sirve para nada. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el aumento del déficit fiscal fue una sorpresa que se presentó tras la baja de la inflación. En cambio, el senador frente amplista Mario Vergara reafirmó las diferencias de visión que tiene con el equipo económico y aseguró que hay escaso crecimiento y falta de políticas en la actual administración. El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción expresó que un eventual triunfo del sí en el plebiscito sobre el sistema previsional sería catastrófico. La Intendencia de Montevideo presentó el inventario patrimonial del centro y áreas de proximidad, que establece diferentes grados de protección a las edificaciones de ese barrio y el cordón a ambos lados de 18 de julio. Este viernes comenzará la edición 119 del Expo Prado en Montevideo, que se podrá visitar hasta el 15 de septiembre. En Argentina, el médico Federico Saavedra, que trabajó en la residencia de Olivos, confirmó ante la justicia que vio el moretón en el ojo de la ex esposa del expresidente argentino Alberto Fernández y que le recomendó un tratamiento antiinflamatorio, pero negó saber de golpizas de parte del exmandatario. El presidente francés Emmanuel Macron nombró este jueves al conservador Michel Barnier como primer ministro tras meses de estancamiento político. Ver a través de la página web de TV Ciudad, tvciudad.uy, de la emisión en vivo en YouTube y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM, esto es para Montevideo y el área metropolitana, radio de la Universidad de la República que se escucha en uniradio.edu.uy. Ahora Natalia presenta a los mobileros y las mobileras. Sí, vamos a empezar por Martín Duarte, que está en la zona del centro, en la huella de Sereñi, porque es el lanzamiento de la lista 906. Martín. Así es, Natalia, una mezcla de música tropical y de carnaval, esta lista 906 Espacio Celeste. Estamos sobre la calle Germán Barbatos porque va a haber actividad afuera y dentro. Esta lista que propone a Jessy López, la candombera, periodista de carnaval, a la Diputación y que reúne a distintas figuras de la música tropical como Jessy Prieto, Martín Quiroga, que van a estar integrando justamente la lista. En un ratito venimos por aquí y lo convocamos. Y nos alejamos un poquito al pueblo Santiago Vázquez, donde está Diego Martini, porque hay un reclamo de vecinas y vecinos. Diego. Hola Martín, hola Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, zona de Santiago Vázquez, precisamente del municipio A de Montevideo, donde varios barrios justamente se han manifestado contra la inseguridad que viven y ante la cantidad de reclamos que han hecho al Ministerio del Interior y la falta de respuestas. Ayer hubo una reunión donde estuvieron justamente vecinos, vecinas y autoridades del municipio A con autoridades del Ministerio del Interior y aseguran que no hubo ningún tipo de respuestas y ningún tipo de solución a sus reclamos. Vamos a hablar con el alcalde del municipio a minutos. Bien, ahora Juliana Perdomo nos habla de un conversatorio, allí está, sobre salud mental. Juliana.
Sí, Natalia Martín, buenas tardes para todos. En minutos, la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua va a estar realizando, como tú bien decías, un conversatorio sobre salud mental para abordar las distintas problemáticas, no solo individuales, sino también en comunidad. Van a estar lanzando una comisión que se encargue de esto y ya nos adelantaron que van a estar realizando talleres en distintos puntos de Montevideo en convenio con la Intendencia y también con la Plataforma de Infancias y Adolescencias. Así que en minutos venimos con más detalles. El equipo económico defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas ante el Parlamento y luego de la presentación se expresaron diferencias entre el senador frente amplista y, entre otras cosas, ex ministro de Economía y Finanzas, Mario Vergara, y la actual ministra de esa cartera, Azucena Arbeleche. Destacar que hay una sorpresa en que la inflación baja más rápido de lo que teníamos pensado. Esto beneficia a la sociedad, es bienvenido, es algo que no tenemos duda que es bueno para todos y por lo tanto no tiene un efecto sí fiscal de menor recaudación y eso explica que hoy tengamos un déficit que es mayor al que habíamos programado para este año. El panorama fiscal es igual o peor que el del 2019, con un nivel de deuda pública de 10 puntos porcentuales mayor. Bien, comenzamos el desarrollo de la información. Vamos a nuestro tema de portada. Como les decíamos, el expresidente José Mujica fue internado este mediodía debido a una deshidratación y porque no estaba recibiendo suficiente alimento. Esto también es como consecuencia de una fibrosis que fue provocada por el tratamiento oncológico que recibió en los últimos meses. Claro, y la médica personal de Mujica, la doctora Raquel Panone, dijo que permanecerá internado 4 o 5 días hasta que vuelva a estar estable. Estaba recibiendo muy poco aporte líquido en domicilio por vía oral y no estaba recibiendo demasiado alimento. O sea, no estaba recibiendo el alimento suficiente. Vamos a hacer todo lo posible por mantenerlo en sanatorio, todo lo que se pueda, para poderlo hidratar mejor y poderlo estabilizar mejor. Él tiene una fibrosis en el esófago y una consecuencia de la radioterapia realizada. Lo que está dificultando ahora la alimentación es la fibrosis que se generó en el sector distal del esófago secundaria a la radioterapia. Él tiene unas patologías previas que ustedes ya conocen y de las que ya hemos hablado, como es la insuficiencia renal. Con el escaso aporte de líquido, esta patología empeora y eso hace que él también se sienta peor, más débil y con menos voluntad. Y mantenerlo con suero en domicilio ha sido bastante trabajoso. Ha bajado de peso, eso lo van a notar cuando lo puedan ver nuevamente. Ha tenido una disminución de la masa muscular. El pronóstico en mediano plazo es que pueda continuar en domicilio con este tratamiento y que progresivamente pueda tolerar alimentos de mayor densidad o de mayor concentración. Bueno, y hoy vamos a recibir rápidamente a Alejandra González de la Usina de Percepción Ciudadana porque vamos a hablar de intención de voto. ¿Qué pasaría, Alejandra, si las elecciones fueran el próximo domingo? Esa justamente fue la consulta que le hicimos al panel de la Usina de Percepción Ciudadana, esta muestra de 500 personas, que terminamos de relevar hace un par de días nada más, es bien reciente. Bien. Y ahí tenemos que el Frente Amplio se mantiene en la cabecera con este 47% de intención de votos. Le sigue en segundo lugar el Partido Nacional con un 24% y el Partido Colorado con un 13%. Vemos que Cabildo Abierto tiene el 2% de las intenciones de votos, al igual que la suma de otros partidos que también compiten en octubre por la presidencia. ¿Sí? Y el Partido Independiente tiene un 1% y en cuanto a votos en blanco y nulo tenemos un 5% y personas que no saben y no contestan, no tienen el voto definido aún, un 6%. Bien, esto entonces mide si, por ejemplo, la incorporación formal de Blanca Rodríguez al Frente Amplio y a la lista del Senado de la 609. En esta medición ya estaba anunciado la incorporación de Blanca Rodríguez, sí, exactamente. Porque ya hemos visto, por ejemplo, el efecto Bordaberry en el Partido Colorado, pero aún no se había conocido en ningún sondeo qué pasaba luego de la incorporación de Blanca Rodríguez. Bien, vamos a ver qué ha pasado, teniendo en cuenta las últimas mediciones en la próxima placa, a ver si ha tenido algún efecto o no.
En este gráfico mostramos la intención de votos en los 3 principales partidos: línea verde, Frente Amplio; línea azul, Partido Nacional; y línea roja, Partido Colorado. Bien. ¿Qué ha pasado con las intenciones de votos? Partiendo de marzo del 2024, podemos hablar que el Frente Amplio se mantiene estable. Sí. Bien, tuvo un pico de un 48% en julio, inmediatamente después de las internas, cuando se conoció la fórmula Orsi-Cose. Recordemos que en la última medición mostrábamos este 48%. Sí. En esta medición de estos días está en un 47%, Bajó pero un punto. vemos una estabilidad del Frente Amplio que mantiene la cabecera, como comentábamos recién. ¿Qué pasa con el Partido Nacional? Ahí vemos que ha tenido una variación bien significativa. Partió en marzo del 2024 con un 29%. En julio, inmediatamente después de conocerse la fórmula presidencial Delgado-Ripoll, habíamos visto que tenía una baja significativa, este 24%, que se mantiene en la fecha de hoy. La gran novedad puede significar lo que tiene que ver con el Partido Colorado, que ahí sí vemos que es dentro de los 3 quien está manteniendo determinadas variaciones. Sí. Partió en marzo con un 7%, que mantuvo bastante estable hasta julio, una vez conocida la fórmula presidencial. Habíamos mencionado en la medición anterior que había tenido una suba bien significativa de un 11%, teniendo en cuenta el 8% que tenía anteriormente. Y hoy día también vemos un crecimiento del Partido Colorado de un 11, un 13% en esta última medición de agosto. Puede ser el efecto Pedro Bordaberry. Puede ser el efecto Bordaberry, o puede también tener que ver con alguna decisión que votantes tengan de votar dentro de la coalición y estén optando por el Partido Colorado como opción también. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con la evolución? Bien, ahora lo que vamos a ver en la próxima placa es estas comparaciones en términos de bloques. Sabemos bien que en octubre se votan partidos políticos. Dentro de este escenario, el único partido político es el Frente Amplio. El resto es la suma de todos los partidos políticos que componen la coalición multicolor. Entonces, claro, ahí tenemos en verde al Frente Amplio y en naranja la coalición, la suma de todos los partidos. La suma de todos los partidos que componen la coalición. Partimos de mayo del 2022. Vemos también que el Frente Amplio en ese entonces partía con un 42% de intención de votos, que estuvo oscilando entre un 45 y 46%, y las últimas mediciones en mayo del 24, un 47%, 48% este pico que mencionábamos hoy, y a la fecha de hoy 47%. ¿Qué pasa con la coalición? Vemos que hay una tendencia en agosto a unirse, o sea, se aproximan, ¿no? Si consideramos julio del 24, había un 10% de diferencia entre Frente Amplio y coalición multicolor. Vemos que ahora en agosto la tendencia es a acortarse un poco esa diferencia. De todas maneras, el Frente Amplio sigue teniendo un porcentaje por encima muy significativo de este un 7%. 47%, exacto, y 40% la coalición. Después, bueno, en cuanto a quienes dicen que votarán en blanco o anulado o no saben todavía, estamos en el entorno del 11%. Y bueno, hay un 2% de otros que son los que veíamos de los también. Otros partidos, exacto, que no se unen ni a la coalición ni al Frente Amplio. Exactamente. Bien, esto es lo que da la suma de los partidos. Sin embargo, no quiere decir que eso se traduzca en noviembre ante un posible balotaje, ¿verdad? O sea, no necesariamente se sumen matemáticamente esos partidos, porque eso ya pasa a ser otro escenario. Exactamente. De todas maneras, pensando más en clave de bloque y presentando estos datos, que son el 47% para el Frente Amplio y el 40% para la coalición, vamos a ver que estamos hablando de números, porcentajes, a la fecha de hoy, que son porcentajes de balotaje, ¿no? Bien, no acá estamos viendo de un posible escenario. Exacto, un posible escenario con los datos de hoy. Es un escenario de triunfo de la fórmula Orsi-Cose con este 49%, y mientras que la fórmula Delgado-Ripoll alcanzaría el 39%, o sea que estamos hablando de un escenario de balotaje de cara a noviembre, el último domingo de noviembre. Estos porcentajes son bastante similares a los que están dando bastante similares. Sube 2 puntos la fórmula Orsi-Cose y bajaría 1 punto la fórmula Delgado-Ripoll. A la fecha de hoy, recordemos que esto es una foto de la actualidad. Sí, este sería el escenario, un escenario de balotaje con un triunfo Frente Amplista. Veremos qué pasa en próximas mediciones. Por supuesto, todavía falta, ¿no? Falta. Y puede cambiar mucho el panorama. Todo puede pasar. Muchas gracias, Alejandra. Hasta la semana que viene. Ya continúa Martín.
Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Actividad política de campaña, reaparece Martín Duarte. Martín, adelante, vemos y escuchamos. Presentación de la lista 906 aquí en la huella de Sereni va a comenzar en algunos minutos y le agradecemos que se acercara al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para hacer una valoración de este espacio que, lo decíamos en los titulares, reúne mucha gente de la cultura, del carnaval, de la música tropical y propone una candidatura nueva, la de Jessy López, a la Diputación. Bueno, el frente es amplio y además está muy bien que los frente amplistas que están vinculados a distintas actividades se sumen, porque digamos, construir la nueva mayoría, que es lo que estamos buscando, ampliar el Frente Amplio, que es lo que estamos buscando, requiere que en el campo político y social el Frente sea amplio y al Frente ser amplio, estas expresiones tienen mucha cabida dentro de nuestra fuerza política y mucho entusiasmo, en el sentido de que la incorporación de Jessy y una cantidad de artistas populares vinculados a la música tropical o al carnaval son aportes sustanciales para el Frente Amplio y eso hay que valorarlo en su justa medida, sabiendo que estamos aportando todo lo que se puede a construir esa victoria que la gente necesita para salir del país de la desigualdad. Pereira, le consulto por algunos otros temas. ¿Ha tenido algún contacto con Mujica, con Lucía, a propósito de la nueva internación que ha tenido en la jornada de hoy Mujica? Sí, la doctora ha sido clara en el sentido de que él no estaba ingiriendo alimentos suficientes y agua suficiente, con lo cual necesitó una internación de su enfermedad. El cáncer está bien, estaría en remisión, pero bueno, también hay que salir de esta otra circunstancia y bueno, yo creo que Pepe siente todo el afecto del pueblo uruguayo en general y de sus compañeros y compañeras en particular. Sí nos hemos estado preocupando, como lo hacemos siempre con Pepe y con Lucía, y obviamente que no nos gusta que esté viviendo esa circunstancia, pero sin duda que va a salir adelante, pues es un hombre que tiene una fuerza de voluntad y unas convicciones que, por ejemplo, las hizo estar presente el otro día en la presentación de Blanca Rodríguez, y eso fue sin duda un esfuerzo de Pepe. Entonces, digamos, nosotros estamos muy confiados en que va a salir adelante, nosotros y la doctora de él, ¿no? ¿Qué valoración viene haciendo de este cargamento que se halló en Portugal, de 3.600 kilos de cocaína que pasó por nuestro puerto? Todavía no están en funcionamiento los escáneres. El presidente de la República se expresó hace algunos minutos que está en una investigación interna de la propia aduana y hay 2 funcionarios que fueron apartados. ¿Qué valoración hace? Bueno, es grave, porque si había un supuesto de que ahí habían cosas que deberían revisar, si no se revisaron, es un asunto delicado. Pero también estoy de acuerdo que se haga una investigación seria, responsable y adecuada para llegar a ver cuáles son las consecuencias. Imaginemos que es un cargamento multimillonario y que nuestro puerto pierde prestigio con cosas de este tipo de haber sido en Uruguay. Entonces se requiere una investigación y una acción rápida. No tengo diferencias con lo que hay que hacer. Sí me parece que estamos en una circunstancia donde hay que poner en funcionamiento mayores controles, como lo venimos diciendo desde el principio del gobierno, que Uruguay pasó a ser de un país de paso, un país de acopio, y eso supone que en algún momento la droga sale de Uruguay, y el puerto es uno de los lugares, como claramente ha quedado demostrado, de forma tal que ahí hay que tener políticas de control más potentes. Bueno, en eso parece coincidir todo el sistema político. El tema no es solo coincidir, sino hacerlo, y en este caso investigar. Una última tiene que ver con las patrullas navales que está cuestionando el Frente Amplio a propósito de su compra. ¿Qué valoración la propia senadora Lasso está en el tema? Y bueno, fue un cuestionamiento también que se está haciendo desde la oposición. Bueno, que a esta altura de verdad que es papelonejo, como dice la senadora Sandra Lasso, en el sentido de que las explicaciones que se han dado en el Senado son muy insuficientes, de mala calidad, que no le garantiza al gobierno uruguayo la concreción del evento, que es una empresa que no tiene experiencia en construcción de este tipo de buques, de forma tal que nada dice que el Estado uruguayo no deba suprimir este negocio que claramente va a ser negativo para Uruguay, o todo indica que va a ser muy negativo para Uruguay. Pereira, muchas gracias por estos minutos.
presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bueno, hablando de esta presentación, este lanzamiento, ya está por aquí Jessy López, nos quedaremos por acá y los convocamos a Cecilia y lo medita. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Ahora cambiamos de tema porque el equipo económico defendió ante el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas, hablando o diciendo, estableciendo que hubo, por lo menos desde su mirada, un aumento del empleo y también del salario y una reducción de la carga impositiva. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el aumento del déficit fiscal fue una sorpresa que se presentó tras la baja de la inflación. No teníamos pensado que este iba a ser el déficit fiscal en este momento, porque aquí lo que tenemos es una sorpresa en la baja de la inflación. Cuando hace un año presentamos la rendición de cuenta para este año, teníamos equipo económico, quienes estamos acá, Ribeiro estaba de vicepresidente, Labat estaba de presidente, pero todo el equipo económico y los analistas teníamos una estimación de inflación que resultó menor la inflación resultó siendo menor a lo que teníamos estimado. Aquí me parece bien importante entonces destacar que hay una sorpresa en que la inflación baja más rápido de lo que teníamos pensado. Esto beneficia a la sociedad, es bienvenido, es algo que no tenemos duda que es bueno para todos y por lo tanto no tiene un efecto sí fiscal de menor recaudación y eso explica que hoy tengamos un déficit que es mayor al que habíamos programado para este año. Ahora, eso no quiere decir que se esté gastando más. Entonces, el gasto nominal, y eso lo explicamos bien claramente en esta mañana, el gasto nominal para el 24 es exactamente el mismo que teníamos planeado. Y el senador frente amplista Mario Vergara señaló que el proyecto de rendición de cuentas no menciona la pobreza y la desigualdad. Dijo que hay escaso crecimiento en términos de actividad económica y también cuestionó al equipo económico. El panorama fiscal es igual o peor que el del 2019, con un nivel de deuda pública de 10 puntos porcentuales mayor. Esa situación fiscal en 2019 ellos mismos planteaban que era catastrófica, así que no era nuestra visión, ¿verdad? Lo que sí vemos con preocupación es que este manejo, que fue un fracaso básicamente en ese terreno, bueno, deja muy pocos márgenes de maniobra para una gestión futura de ingresos y gastos del Estado. Hemos dicho siempre que esa regla fiscal no era una regla, sino simplemente metas indicativas del déficit fiscal, de la evolución del gasto y de la deuda. Y evidentemente el propio equipo económico acá, la ministra, reconoce que este año 2024 esa regla se va a incumplir. Y el también senador frente amplista Óscar Andrade dijo que al hablar de crecimiento económico no hay que enfocarse únicamente en los números, sino en el impacto real sobre la población. Claro, porque aseguró que no puede ser un objetivo en sí mismo si no llega a los más vulnerables. Que expliquen algunas de estas cosas, ¿no? Si la economía creció y tenés más niños con hambre, te tiene que dar dolor y vergüenza, ¿no? Porque en realidad el crecimiento de la economía no puede ser un objetivo en sí mismo, tiene que atender objetivos sociales, ¿no? Y el objetivo social para mí es el artiguismo. O sea, Artigas marcó la cancha en Uruguay hace mucho tiempo en un sentido de que la felicidad es pública. Y vos no podés pensar en la felicidad si hay niños en pata, o con frío, o con hambre. Bueno, el resultado que tenemos es dramático. No podés defender el crecimiento económico y hay 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos. O sea, ¿para quién fue el crecimiento económico? No podés defender el crecimiento económico y entregar la soberanía a cara de perro, porque lo que acaba de pasar con la ley de medios y una parte sustantiva del cambio científico-tecnológico en Uruguay, que tiene que ver con la participación de la empresa pública más dinámica en el Internet, es un tiro en el pie a los efectos de tener algunas capacidades públicas para el desarrollo científico-tecnológico. Entonces, en la evaluación nos surge, fuera de los episodios de corrupción que son y turbios, que son un montón, nos surge que los resultados son de retroceso para las grandes mayorías. Bien, y una de la campaña, el candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que la ex precandidata Laura Raffo participó de la elaboración de una serie de propuestas programáticas económicas y dijo que espera contar
con sus aportes en el tramo final de la campaña. Y lo dijo, contexto, mientras Raffo está evaluando su futuro político porque podría quedar relegada de la primera suplencia del primer lugar al Senado en la lista del herrerismo, que era su aspiración originalmente. Obviamente lo estamos monitoreando, hablando con las partes. Yo no me voy a meter en la interna de los sectores, es obvio. No me meto en ninguna, tampoco me voy a meter en el herrerismo. Es un tema muy reciente, pero obviamente Laura es un activo del Partido Nacional. Es más, en estos días estuvimos reunidos con ella y participó en gran parte de la explicación de las propuestas y la difusión de las propuestas para bajar el costo de vida de los uruguayos, sobre todo la que presentamos bajando el costo de vida de los alimentos, de los productos tecnológicos, de los combustibles, de la energía. Así que esperemos contar con ella como un gran activo del Partido Nacional en la campaña. Ahora pasamos a la agenda del sistema judicial. Les contamos que el exdirector de la cárcel de Santiago Vázquez, Darwin Taroco, no cumplió con la obligación de reparar económicamente, o sea, de resarcir a 9 víctimas de las maniobras ilegales en su momento realizadas contra denunciantes del ex senador Gustavo Penades, y otros 4 condenados por la misma causa tampoco lo hicieron. Diego Cuñas, uno de los condenados, fue el único de esa causa que cumplió con el resarcimiento a víctimas, una de las cuales declaró en la radio M24 que tras denunciar a Penades tuvo que dejar su casa y su familia. Me llama muchísimo la atención. Estas personas fueron condenadas de acuerdos abreviados. Asumen que estaban tratando de identificarnos para ayudar a Penades. Sabían que estaban cometiendo un delito en el momento que lo hacían. Se imaginaban, quizás, o quizás sí, el daño que me podrían estar causando psicológicamente hasta el día de hoy. Muy, muy mal. No he podido recausar mi vida. Y estos muchachos han, por medio de un acuerdo abreviado, varios de ellos están sin cárcel, no han pago parte del acuerdo abreviado, que es la remuneración, que cuando yo denuncié no, que menos quería o intención tenía era de obtener algún rédito económico, porque estoy claro que en algunas cosas la ley me ampara y en otras no, pero hoy sí estoy en la necesidad, por todo lo que perdí, de intentar que se me remunere lo que corresponde, por todo lo que yo he tenido que perder a causa de ellos y de lo que intentaron hacer. No me parece nada justo tener que estar viviendo esta situación. Mi cabeza a veces explota, a veces tengo para comer, a veces no tengo para comer, como salteado, sí. Trato de hacer alguna changa donde me sale. Por todo eso que me tocó vivir y volver a levantarse me cuesta arriba. Siento que nos tomaron el pelo, que se rieron de nosotros. Nada con tal de salvar a el amigo. Y a la hora de tener que hacerse cargo, no se hacen cargo. Yo sentí cuando denuncié que alivianaba una parte de mi alma, de mi vida. Todo lo que vino después fue peor. Por otro lado, una de las víctimas conocidas, Jonathan Mastropierro, intimó judicialmente a Darwin Taroco a que pague lo acordado en el juicio abreviado. Ahora es tiempo de móvil. Juliana Perdomo reaparece porque está en una actividad en la que se habla sobre salud mental. Sí, Martín, los saludo nuevamente. Ya se puso en marcha este intercambio, este conversatorio aquí en FUCBAN sobre salud mental y nos recibe Alexandro Sánchez, integrante de la directiva de la Federación. Gracias por estos minutos. Bueno, se realiza este primer intercambio. ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad es, primero que nada, agradecerle que estén aquí. Es en el marco de que la Federación no solamente hace viviendas, sino también construye hábitat. En ese marco entendemos que es un todo el desarrollo social de nuestros barrios y de los barrios que no son cooperativos. Entonces entendemos que hay una problemática grande en el tema de salud mental y a su vez las cooperativas no han mandado solicitud sobre este tema. Intentamos acercarnos a ellos con esta comisión de salud mental que se inaugura hoy y darle una herramienta a nuestra sociedad en solucionar los temas que son muy complicados. Nos comentabas que se van a estar realizando distintos talleres. ¿Qué problemáticas se han identificado en las distintas cooperativas? Mirá, el tema es fundamental, es el tema de adicciones, el tema de ansiedades, el tema de violencia doméstica, o sea,
La federación, como yo te decía, no abarca solamente las casas, sino es un conjunto. Y el desarrollo de nuestra vivienda, de nuestra sociedad, pasa por el tema de las cooperativas, en tratarlas, tratarlas en su bienestar social. Sabemos que la inmediatez que estamos viviendo crea ansiedades, vemos nuestros jóvenes que están complicados en tema de adicciones, vemos nuestros adultos mayores que a veces tienen problemas, que quedan relegados de la sociedad porque los hijos no lo van a ver o montones de cosas. Entonces eso genera problemas mentales en montones de gente. Entonces esta comisión es una herramienta, no es la solución, es una herramienta para que las cooperativas y las que no son cooperativas, o sea, el barrio en sí, tenga un lugar donde concurrir. Para finalizar, comentanos, ¿se van a reunir periódicamente? ¿Van a ir a los barrios? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, esta comisión va a trabajar en la federación. En la web va a quedar la información y la idea es si salir a hacer talleres a cooperativas si las cooperativas lo necesitan. Pero en principio esta comisión va a trabajar en la federación y en la página web va a quedar toda la información. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, Martín, tenía la palabra del integrante de la directiva de FUTBAN a propósito de este conversatorio que se está realizando hoy. Se lanza esta comisión y, como él lo decía, queda toda la información en la página web para que ustedes puedan acceder y realizar las consultas necesarias. Gracias, Juliana. Del Cordón pasamos a Santiago Vázquez, localidad del departamento de Montevideo, independiente de la capital. Diego Martini está por allí preparándose para este móvil de MBD Noticias Edición Central, que está vinculado a temáticas de seguridad, precisamente en esa zona del oeste montevideano. Diego, adelante. Sí, así es, compañero. Ya desde hace varias semanas que venimos cubriendo lo que sucede en esta zona del municipio A, principalmente en la zona de Cerro Norte, un barrio que está intervenido por el Ministerio del Interior. Hemos escuchado la palabra del Ministerio, del Ministro, hemos escuchado la palabra de vecinos y vecinas, y ayer se convocó y se realizó una reunión donde estaba previsto que viniera por lo pronto el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Matías Terra, pero no vino al encuentro y simplemente vinieron representantes zonales de la zona. Y para hablar de esto estamos con Juan Carlos Plachot, el alcalde del municipio A. Juan Carlos, gracias por estos minutos. Bueno, ¿se esperaba que vinieran más autoridades ayer? Sí, en realidad la idea era, nosotros tuvimos una reunión en junio y habíamos quedado de que tuviéramos una devolución de las cosas que se le plantearon a Matías Terra, y en ese momento vino con Zenón, el comisario mayor de Convivencia. Y bueno, se le hicieron varios planteos. Dijeron que iban a traer alguna respuesta y la idea era, como no tuvimos respuesta y vemos que la violencia se ha incrementado, o sea, en Cerro Norte y en distintos lugares del municipio. Bueno, los convocamos. El día anterior me avisó Matías Terra que él no podía venir, que iban a venir del equipo de él. Y bueno, vino Zenone, el comisario mayor Zenone, y vino el subjefe de Zona 4. Ustedes hicieron un comunicado en el que plantean que no se dio ningún tipo de solución y que no se han escuchado los reclamos. Sí, en realidad nos dieron todo un informe técnico que ya lo hemos escuchado muchísimas veces, de cómo se deben hacer las denuncias, bueno, todo el tecnicismo. Y nosotros le preguntamos a ver qué políticas que iban a aplicar para solucionar esos problemas, porque tiene a la gente de Cerro Norte y de muchos barrios de la zona encerrada en sus casas con temor a andar en la noche, ya no andan. Ahora se está dando hasta en el día también, los tiroteos. Y bueno, en realidad de eso no nos contestaron nada, nos dijeron que ellos eran funcionarios, que eso no eran políticos. Y bueno, en realidad lo que vamos a ver con el Consejo Municipal es poder convocar al ministro, o por lo menos que venga políticos que nos informen a ver qué políticas tienen para ver de salir de toda esta situación que estamos teniendo en todo el municipio. Vecinos y vecinas nos informaban eso, de tiroteos, de situaciones donde han quedado en el medio. Llegó la información también de que familias estaban siendo echadas de su casa o les ofrecían comprarla o los echaban a la fuerza. Sí, tenemos en Cerro Norte, está pasando que van y amenazan para que se vayan de la casa, en La Paloma también. En Las Torres, una de las vecinas, ayer una concejal vecinal,
planteó una inquietud una vecina que se la mandó, de que en Las Torres también hay bandas que están tratando de comprar algunas casas por precio muy bajo mediante amenaza. Y también, o sea, una situación que está creciendo esas bandas y están tomando los barrios, que están complicando porque le están sacando toda la posibilidad a los vecinos de tener espacio en espacios recreativos, en espacios de convivencia, que los tenemos. Por ejemplo, la Plaza 10, que está en el Cerro Norte, nosotros como municipio y la Intendencia tenemos un montón de actividades, talleres, y están cerrados los talleres porque la gente no va. La gente tiene miedo de mandar a los niños. El otro día hubo justo una balacera y bueno, lo encerraron adentro, le hicieron tirar al piso. Y también tenían hasta miedo los directivos de ahí de la Plaza 10 llamar a los padres porque tenían que pasar por toda la balacera. ¿Qué opinas acerca de la intervención que se dio del barrio Cerro Norte? ¿Eso ha traído más seguridad, no? Yo realmente, a mí me parece un poco risorio, porque yo he pasado por ahí, veo todas las fuerzas, la republicana y todo alrededor de Cerro Norte, y lo veo en los informes de prensa cuando hay balacera. Ellos llegan a contar las cápsulas que quedan en el piso, pero realmente no veo que lleguen cuando están en los tiroteos, porque siempre muestran y muestran contando, marcando cuántas cápsulas hay en el piso, pero realmente no veo que haya sido una solución. Y la gente, al contrario, tiene más miedo porque el barrio se está estigmatizando y la gente ya nadie se anima a entrar a Cerro Norte, sobre todo en las noches, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Vámonos, por favor, gracias a ustedes. Volvemos a estudio entonces, compañeros, nos encontramos en la zona del municipio A. También a esto que decíamos, agregar que en estos días se han registrado varios hechos también de balaceras con algunas personas heridas. Bien, muchas gracias Diego y equipo. Vamos a otro tema. Seguimos con un tema que viene de la jornada de ayer. El Ministerio del Interior está analizando el pedido realizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de modificar el protocolo de cese de personas detenidas. Fuentes ministeriales le confirmaron a MBD Noticias que analizan cómo se pueden reducir los tiempos desde que se ordena la liberación de una persona hasta que se efectiviza. Antes, la Institución de Derechos Humanos elevó un documento a las autoridades del Ministerio en el que se afirma que decenas de personas son detenidas en calabozos bajo custodia policial, muchas veces esposadas o incomunicadas, cuando la justicia ya determinó su inocencia. MBD Noticias accedió a ese documento de la institución que surgió tras una denuncia del abogado penal Facundo Briz Pasos. Y otro asunto, el presidente del sindicato aduanero, Roberto Valdivieso, dijo que el escáner usado en el puerto de Montevideo para controlar el contenedor en el que se trasladaron unos 3.600 kilos de cocaína recientemente incautados en Paraguay no sirve para nada. Sí, habló justamente de ese tema y en paralelo lo que también se supo es que el personal que estuvo en su momento o que trabajó en su momento en el control de ese contenedor fue por este momento separado de su cargo mientras se desarrolla una investigación para determinar qué pasó. El contenedor con cocaína camuflada en harina de soja que llegó a Portugal partió desde Paraguay y pasó por la aduana de Montevideo sin ser abierto. Desde el gremio aduanero se afirma que los trabajadores cumplieron con el protocolo y apuntan al escáner utilizado. Si los propios paraguayos están diciendo que y hay un acuerdo entre la aduana paraguaya y la de Uruguay, justamente para el combate del narcotráfico, si nos dicen que desde allá no hubo ningún problema, que ese contenedor no venía contaminado, si la aduana uruguaya lo que hace es pasarlo por un escáner y no ve nada y el contenedor se va, sinceramente nos deja algunas dudas en cuanto a lo que estamos viendo a nivel de prensa. Yo trabajé en este escáner, es un escáner que es obsoleto, que ya no sirve para nada, que vive roto, y eso es de público conocimiento. Entonces, cuando hace 5 años nos dicen que los controles en el puerto son un saludo a la bandera, y pasaron 5 años y los escáneres todavía no están operativos, yo creo que esto se pudo haber evitado. Si Paraguay nos está diciendo que de allá salieron limpios, que no estaban contaminados, y ese contenedor no fue aperturado acá, solamente pasó por el escáner, un escáner que no sirve para nada, y siguió, yo no condenaría a los compañeros, esperaría.
Otro asunto. El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción dijo que una eventual victoria del sí en el plebiscito sobre, digamos, el sistema previsional sería catastrófica. Tras una reunión con Álvaro Delgado, dijo que si triunfara la iniciativa de reforma constitucional aumentarían los impuestos y los costos de la construcción. Y yo creo que sería catastrófico, contundentemente. ¿Por qué? Y por todo lo que, es decir, no poder pagar las jubilaciones, tener que aumentar los impuestos, hace que aumentemos todos nosotros como sociedad los impuestos, hace que aumente el costo de la construcción, los márgenes de la construcción cada vez son menos, entonces ya vamos a quedar prácticamente con margen cero o sin margen, es decir, son muchos los porque uno de ellos es decir, al Estado tener que disponer de plata que hoy tienen las AFAP, que las tienen que sacar de algún lado, porque de algún lado las tienen que sacar. Entonces, ¿cómo saca el Estado recursos? Con impuestos. Entonces, si aumentan los impuestos, aumentan el IVA, que es una de las cosas que están diciendo, no nos sirve. Por eso es que digo eso. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, abrimos el panorama internacional. El médico argentino Federico Saavedra, que trabajó en la residencia de Olivos como médico, confirmó ante la justicia que vio el moretón en el ojo de Fabiola Yáñez, la ex esposa del expresidente Alberto Fernández. Declaró ante la justicia que a partir de eso le recomendó seguir un tratamiento antiinflamatorio, pero negó saber acerca de la existencia de golpizas, que es lo que se denuncia. El ex titular de la Unidad Médica Presidencial de Argentina, Federico Saavedra, compareció este jueves ante la justicia para declarar como testigo en la causa por presuntos hechos de violencia de género ejercidos por el expresidente Alberto Fernández y que había sido mencionado por la ex esposa del mandatario, Fabiola Yáñez, en la denuncia presentada. Durante su declaración testimonial, que duró casi 4 horas, Saavedra reconoció que vio el moretón en el ojo de la ex primera dama y que le aconsejó un tratamiento aplicado con árnica, una planta medicinal que se usa para tratar problemas de piel, entre otras propiedades, aunque afirmó que no volvió a verla con lesiones ni tenía conocimiento de ningún tipo de golpizas. El fiscal Ramiro González tenía preparado un listado con 98 preguntas para hacerle a Saavedra, ya que el hecho bajo investigación, de 9 en total, refiere al golpe que habría recibido Yáñez de parte del expresidente en uno de sus ojos, pero negó haberla visto personalmente en el momento, y la prescripción se hizo telefónicamente, pues cursaba los últimos días de COVID-19. Saavedra explicó que al verla 4 días después se encontró con la pareja presidencial y afirmó que el moretón ya había sido disimulado pero continuaba, por lo que se sugirió continuar con el tratamiento, y ante la pregunta del origen del hematoma, Yáñez aseguró que había sido un golpe involuntario. Otro asunto, ahora Francia, porque Michel Barnier, dirigente político conservador, es el nuevo primer ministro, fue recientemente designado por el presidente Emmanuel Macron, que trata de ponerle fin, de esta forma, a varias semanas de estancamiento político. Barnier dijo en su discurso que el país atraviesa un momento grave e incluyó entre las prioridades de su gobierno tratar el tema migratorio y varias propuestas lanzadas por la extrema derecha de Marine Le Pen. El conservador Michel Barnier fue finalmente la opción elegida por el presidente francés Emmanuel Macron para liderar el gobierno tras casi 2 meses de bloqueo y en donde la derecha tendrá por tanto en sus manos la estabilidad del país, mientras la izquierda promete ya censurar al nuevo primer ministro. En su primer discurso, aseguró que su gobierno tendrá respeto hacia todas las formaciones políticas y enumeró las que serán las prioridades de su mandato, haciendo mención a varios de los asuntos que Le Pen había listado como condición para evitar la censura, como mejorar la seguridad y controlar la inmigración, 2 temas que la formación de extrema derecha considera prioritarios. Barnier, quien dijo afrontar el periodo con mucha humildad, también se refirió a la educación y a otros temas, como decir la verdad sobre la deuda financiera y ecológica, mejorar el empleo y el poder adquisitivo de los franceses o aumentar la influencia del país en Europa. Los sectores que integran el nuevo Frente Popular de Izquierda, que es la primera fuerza de la Asamblea con 193 diputados, y que integran la Francia insumisa,
El Partido Socialista, los ecologistas y el Partido Comunista han reclamado contra la decisión de Macron, que tachan de robo electoral, de negación de la democracia y de corte de mangas a la voluntad de cambio que los franceses expresaron en las urnas, afirmando que el mandatario traicionó las mismas elecciones que él convocó. La Intendencia de Montevideo presentó el Inventario Patrimonial del Centro y Áreas de Proximidad, que establece distintos grados de protección a edificaciones, información disponible en un mapa interactivo publicado en la web. Habló de esto Luis Oregioni, que es el director de planificación de la Intendencia. Dijo que hay 9.000 padrones en la zona justamente comprendida por el inventario. No quiere decir que en esos 9.000 padrones haya edificaciones que estén protegidas por motivos patrimoniales, pero da cuenta de la escala de lo que se hizo, y también señaló, o también hay que decir al respecto, que todavía este inventario debe ser aprobado por la Junta Departamental. Se identifican diferentes modos de protección patrimonial. Por un lado están los edificios aislados, que tienen su grado, que va del 0 al 4, el 4 es la máxima protección y el 0 es la mínima, pero también hay muchas otras figuras de protección patrimonial. Por ejemplo, hay casas, hay edificaciones que si uno las mira aisladas tendrían un cierto valor medio, pero en la medida en la que constituyen un sector homogéneo, una cuadra homogénea, son para nosotros un conjunto urbano protegido. ¿Qué variables entran en el juego a la hora de otorgarle un grado a determinado edificio, por ejemplo? Bueno, entre su antigüedad, la calidad de la construcción general, la manera en la que refleja una determinada época, una determinada manera de hacer y construir, y en particular la calidad de la factura. No necesariamente estamos hablando aquí de lujos, sino que estamos hablando de que el patrimonio es algo que tiene que ver con lo que nos identifica a los montevideanos, y por lo tanto hay épocas que han marcado a la ciudad. La ciudad no es edificios aislados, la ciudad justamente es algo que integra tramos, ambientes, espacios, paisaje, y esos son el sofisticado sistema que está detrás de este inventario patrimonial. El inventario se complementa con normativa vinculada a la construcción en altura para compatibilizar los nuevos edificios con la protección patrimonial. Si bien en buena parte del centro rige un máximo de 27 metros, Oregioni explicó que en algunos predios de 18 de julio ubicados en el cordón, donde hay construcciones bajas de poco valor, se autorizarán edificios más altos, y lo mismo ocurrirá en ex establecimientos industriales de Cordón Norte. Les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou habló de esta situación que se dio por este cargamento de 3.600 kilos de cocaína que se incautaron en Portugal y que antes habían pasado sin ser detectados por el puerto de Montevideo. Sí, y dijo que apoya la investigación que se inició en aduanas y que se evaluarán las consecuencias a los funcionarios a los que se les aplicó un sumario. Cuando me decís todavía la no puesta en práctica de los escáneres, ¿qué quiere decir? Claro, pero estribo en tu pregunta. ¿Sabés hace cuánto tiempo que se pide en escáner? No sé si se acuerdan lo que pasó con un escáner. ¿Se acuerdan lo que pasó con un escáner? Se lo tenía al piso, se rompió, se cayó. Un escáner que vino. Después otro que no sé qué pasó. Nosotros nos comprometimos que tenía que haber escáner, hicimos una licitación que tuvo su puja, que nosotros de alguna manera tomamos una decisión con la ministra de Economía de seguir en este camino, y se inauguran los escáneres que son más que necesarios el 2 de octubre. Según tengo memoria, el 2 de octubre se inauguran los escáneres después de muchos años de romper algunos, de decir que iban a haber, ahora hay escáner. Con respecto al tema puntual que tú me preguntás sobre esta situación que se da ahora, que seguramente no sea distinta a otras, cuando se tuvo que revisar un contenedor y no se revisa, obviamente hay un sumario por parte de investigación, sumario por parte de Ministerio de Economía, de Aduanas. Yo estoy en contacto diario con la ministra por este tema, y también está ingresado en Fiscalía, porque cuando se toma una decisión, determinado procedimiento, y de alguna manera no se cumple, hay que evaluar cuáles son las consecuencias de distintos rangos de funcionarios. Aparte, vamos a ver en qué rango de funcionarios, si hay consecuencias y qué rango.
Bueno, ahora sí nos estamos yendo. Repasamos los datos del tiempo para los próximos 2 días en la zona metropolitana. Empezamos por lo que prevé Inumet para mañana, viernes 6 de septiembre, justamente en capital y cercanías, mínima 6 grados, máxima 19, cielo más bien claro y algo nuboso por momentos, no se prevén lluvias. Bien, y el sábado 7 de septiembre, un día similar con un poquitito más alta la mínima de 10 grados y la máxima será igual de 19, días cálidos. Sí, y seguirá así durante algunos días más, así que serán días disfrutables. Ya llega el lado B a la pantalla de TV Ciudad. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Hasta entonces, que pasen bien. Que pasen bien.